Muy buenos días. Vamos a empezar a demostrar la fórmula de Euler. Para ello comenzamos escribiendo la fórmula de Euler, que es la que vamos a demostrar. Ya tenemos que exponencial de y por x es igual a decir coseno de x más seno y seno de x. Esta sería la fórmula de Euler y es la que vamos a demostrar. Para lo cual tenemos que tener en cuenta y saber la identidad de Euler, la cual sería exponencial de i a la pi más 1 es igual a 0. Vamos a demostrar efectivamente eso. Para lo cual requerimos o vamos a aplicar series de Taylor, donde podemos tomar una serie básica para expresar algo más difícil. Por eso utilizamos la serie más básica, donde tenemos que la serie de exponencial de x sería representada por la siguiente ecuación. Mantener un polinomio se convierte en algo mucho más fácil de manejar y nos permite hacer la demostración de una manera más sencilla y más compacta, en la cual nos quedaría así. Esto utilizando las series de Taylor. Pero para ello también requerimos demostrar las otras dos. En este caso sería utilizar serie de Taylor para coseno tanto como para seno. Vamos a comenzar con seno. ¿De acuerdo? Esta sería la serie de Taylor para el seno. Ahora debemos aplicar la misma serie o la serie parecida para lo que es el coseno, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Al hacer esto podemos observar una similitud impresionante con la anterior. Se podría decir que la fórmula efectivamente se podría escribir en términos de seno y coseno. ¿Por qué podríamos decir esto? Por la simple razón de que el seno contiene lo que son los elementos impares y el coseno elementos pares. Por lo tanto, el Euler, al mantener elementos pares e impares, podría ser escrita en esta ecuación.
¿Cómo podemos demostrar esto? Vamos a intentar escribir esta misma fórmula de esta manera. Para ello tenemos que obtener el exponencial de i a la x. ¿Cómo hacemos eso? Pues si tenemos la serie de Taylor de exponencial a la x, lo único que podríamos hacer sería reemplazar donde se encuentra la función en x por i a la x. Vamos a hacerlo. Exponencial de i a la x sería igual, aquí no hay x, por lo tanto se deja igual. Luego la que sigue, la de arriba, es x, el denominador, y colocamos ix, pero multiplicado por i sobre 1, queda igual. Aquí efectivamente una x al cuadrado, entonces nos queda i a la x todo al cuadrado sobre 2 factorial. En el siguiente lo mismo, i a la x a la 3 por 3 factorial sobre 3 factorial, perdón. Y efectivamente acá aplicaría la misma terminología, pero no necesitamos expresarlo tan largo. Mejor agreguemos un término más de x, i a la x a la 4 sobre 4 factorial, y así sucesivamente cuando sea necesario, pero ante la demostración necesitamos alargarlo tanto. Por supuesto, si se alarga más, pues debe dar lo mismo, debería dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que son los términos imaginarios. Por ejemplo, nuestra i sola equivale a raíz de menos 1. Pero si tenemos i al cuadrado, sería elevar su resultado al cuadrado. Por lo tanto, eliminaríamos la raíz y nos queda efectivamente menos 1. Pero seguimos avanzando, i elevado a la 3. Por lo tanto, tendríamos para poder reemplazar en este término. Elevamos esto al cuadrado y al tener un menos 1 al cuadrado, nos quedaría menos 1 a la i. Porque recuerde que es como si tuviéramos una raíz cuadrada elevada al cubo. Sería multiplicar por ella misma 3 veces. Sería igual que i a la 3 sería igual a decir menos 1 por menos 1 por raíz de menos 1. Todo esto. Por lo tanto, podríamos sacar las dos raíces me quedaría menos 1, pero este efectivamente sigue estando igual. No se podría llegar a sacar, por lo tanto me queda raíz de menos 1. Pero raíz de menos 1, ¿quién es? Es i. Entonces tenemos que menos 1 es igual a i. Ya sabiendo eso, continuamos con la que sigue. Y a la 4, ¿verdad? Y a la 4 ya sería equivalente a 1, porque ya sería lo que nos queda acá solamente sacando una. Por lo tanto sería 1. Y a la 5 ya sería i. Eso lo pueden demostrar ustedes cuando vayan a realizar. Ya ustedes se lo saben de memoria prácticamente. Ahora, al acabar esto, ya lo único que debemos hacer es ir a la fórmula principal como tenemos acá y reemplazar. ¿Cómo podemos decir reemplazar? Efectivamente, tenemos que e
exponente de y a la x a la y a la x igual a 1 por y a la x sobre 1. Pero ese y a la x lo vamos a dejar expresado como y a la x. Y por x, perdón. Más, tenemos acá y al cuadrado. Pero y al cuadrado, ¿quién es? Menos 1. Por lo tanto, tenemos que el signo cambia y me queda x al cuadrado sobre 2. Es 2 factorial. Luego pasamos aquí y miramos que es y a la 3. Y a la 3 es menos 1 por y. Por lo tanto nos quedaría x por y. Bueno, la y. Es por y. A la 3 la x. Solamente la x porque ya usamos la y. Y queda sobre 3 factorial. Aquí aplicamos lo mismo. Y a la 4 es igual a 1. Entonces nos quedan solamente los términos. Ahora tenemos que pasar a revisar lo que son efectivamente los símbolos. En este caso, y estaba elevado a la 1, por lo tanto queda exactamente igual. Entonces sumen. Acá faltó un factorial. Más, acá era más, pero y al cuadrado es un negativo, por lo tanto nos queda menos. Luego y a la 3 también es negativo, lo siento, y a la 3 también es negativo, por lo tanto también nos cambia de signo. Y a la 4 es positivo, por lo tanto nos queda toda positiva. Listo, al obtener esto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los términos que tengan y los términos que no. ¿Cómo hacemos esto? Efectivamente, solamente colocar a un lado los términos que tienen y a otro lado los términos que no la tienen. ¿Cómo agrupando? Eso nos daría la siguiente forma. Nos quedaría 1, porque tiene el 1 acá, menos x al cuadrado sobre 2 factorial, x al cuadrado sobre 2 factorial, que más tiene ahí, y esta, más x a la 4 sobre 4. Perfecto. Este sería un término. Luego, al otro lado, colocamos los que tienen i. Comencemos de nuevo. Tiene i por x a la 1 y por x a la 3 sobre 3. Aquí me falta un factorial. Más sobre... Este es menos, lo siento. Este es más. Este es más. Y este es menos. ¿Listo? Hemos agrupado los de i y separados a los que no son de i. Ahora agrupémoslos de otra manera. Abrimos paréntesis. Tenemos que tener en cuenta que quedaron solamente estos términos, ya que efectivamente solamente lo hicimos hasta esa parte. O sea, es decir, si lo siguiéramos manejando, seguiría de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, al tener eso en cuenta, podemos decir lo siguiente. Podríamos decir que este término caería acá normal. Este también cae normal junto con este. Sin embargo, notamos que todos los pares se encuentran en este lado del paréntesis. Así que podríamos decir que efectivamente van a continuar sumándose todos los pares, porque es una serie infinita. O sea, todos los que sean pares entrarían en este paréntesis. Pero también tenemos números impares, por lo tanto también le sumamos
los números impares que tenemos acá. Pero al tener estos números impares, o sea, es decir, el exponente impar, entonces obtenemos que podemos sacar factor como factor común y, porque miren que todos van a estar multiplicados por i, y vuelven efectivamente a convertirse en números o en fracciones normales. Y así podría seguir sucesivamente hasta cuando quisiéramos. ¿Qué sería lo difícil de averiguar acá? Serían los signos, porque no se comportaría de una manera regular exactamente. ¿De acuerdo? Entonces no habría ningún problema al hacerlo así. Listo. Al tener en cuenta esto, ya al haber despejado nuestra fórmula de esta manera, podemos pasar a verificar la fórmula inicial, sabiendo que efectivamente coseno es igual a 1 menos x al cuadrado sobre factorial de 2 más x a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Quiere decir que él tiene todos los números pares. Y verificamos aquí y podemos observar efectivamente que todos son pares. Y adicional a eso, el negativo con el que inicia también coincide. Es decir, esta fórmula tiene la fórmula exactamente igual a esta. Por lo tanto, lo que podríamos hacer sería reemplazarla. Y nos quedaría i a la x por coseno de x más i que multiplica esta serie. Pero verificamos efectivamente lo mismo en esta serie de aquí arriba con la del seno, y es que tiene todos los impares y se comporta de la misma manera como tenemos acá. Podríamos decir que la única diferencia sería este x que tiene con esta de acá, pero es solamente escritura, porque factorial de 1 es igual a 1 y 1 sobre x es igual a x. Sería efectivamente, tienen la misma forma. Al tener la misma forma, se puede expresar de esta manera. Por lo tanto, sería i por seno de x. Al tener esto escrito de esta manera, llegamos a nuestra fórmula inicial. Y para corroborar de que esta fórmula inicial es una identidad completamente con Euler, lo único que debemos hacer es reemplazar por pi a x, por ejemplo, Euler por elevado a la i por x, ya la x que tenemos aquí, para reemplazarla en todos los términos, cambiaría por pi. Por lo tanto, quedaría i por pi. Por lo tanto, eso sería exactamente igual a decir coseno, como tiene una x, y reemplazamos la x por pi, más i, pero esta i quedó exactamente igual, la i quedó exactamente igual, no hay ningún problema, por el seno de x, pero x lo reemplazamos por pi, donde tenemos efectivamente que esto, seno de pi es 1, digo coseno de pi es 1 y seno de pi es 0. Por lo tanto, i por 0, 0. Coseno de 1, 1. Por lo tanto, nos queda que Euler de i por pi es igual a 1. Donde tenemos que 1 más 0. Donde tenemos nuestra ecuación inicial. Y eso demuestra la identidad. Digo 1, no, esto es menos 1. Lo siento. Menos 1, efectivamente.
al ser menos 1, podemos obtener nuestra ecuación inicial de Euler, la identidad. Por lo tanto, lo único que deberíamos hacer sería reemplazar. Quería e elevado a la i por pi menos más 1, porque está sumando, pasa al otro lado, pasa a sumar, igual a 0. Por eso deja expresado este 0. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones, la identidad de Euler comprobada y tendríamos la ecuación o la fórmula de Euler también comprobada.